Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Josué 1, 1 al 9. Josué es el libro que se encuentra ahí después de los 5 libros del Pentateuco. Después del libro de Deuteronomio está el libro de Josué. El capítulo 1, versículos 1 al versículo 9. Allí hay unos versículos bastante conocidos, hay unos versículos que de hecho en algunas otras oportunidades hemos mencionado y hemos enseñado, y quizás usted también ha escuchado más de una enseñanza en relación a estos versículos, pero hoy vamos a extraer de allí algunas verdades importantes para nuestra vida y en este tiempo. Josué 1, 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Padre bueno y Dios eterno, te damos gracias por este tiempo que nos concedes para meditar y estudiar tu palabra. Y gracias, Dios, porque tu palabra es verdad, porque tú eres verdad, porque tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Y rogamos que en esta mañana así sea, Dios, el obrar de tu palabra en nuestras vidas, para edificación de cada uno de nosotros y para gloria de tu nombre, Señor. Guárdanos, oh Dios, y dirige esta enseñanza para que podamos presentar una enseñanza y tener una meditación clara, sencilla, pero muy edificante para nuestras vidas, alejada de cualquier envanecimiento, también alejada de cualquier interpretación errónea, Señor. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre, en Jesucristo. Amén y amén. El verso 9 dice: Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El título de la enseñanza de esta mañana es Esfuérzate y sé valiente. Y es un título bastante obvio, porque en este capítulo 1 se encuentra 4 veces esa expresión: esfuérzate y sé valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente es lo que dice allí en varias oportunidades este pasaje. Y el tema que quiero entonces traer a la luz de este pasaje esta mañana para todos nosotros es que la presencia de Dios en la vida cristiana proporciona fortaleza espiritual. La presencia de Dios en la vida cristiana proporciona esa fortaleza espiritual que el Señor mismo está demandando.
Hay algo muy claro que el Señor le pide a Josué, que se esfuerce y que sea valiente. Pero hay algo también absolutamente claro en este pasaje, que el Señor dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar delante de ti, yo voy a ir contigo, mi presencia va a estar contigo. De manera que quiero tener la reflexión de hoy, la meditación, y quiero hacerlo así solamente en este pasaje, para mirar tres cosas que allí hay con relación a la fortaleza espiritual que todos necesitamos en estos tiempos tan complejos y tan difíciles. Porque si algo está sucediendo, es que estamos siendo nosotros también partícipes de una especie de relevo generacional. Los relevos generacionales plantean grandes desafíos. Sin que nos demos cuenta, se nos está yendo una generación muy valiosa. A ellos les tocó vivir los tiempos de ir a las cabinas telefónicas para hacer una llamada y hacer una larga fila en ese lugar, o esperar que el único vecino del barrio que tenía esa facilidad les permitiera usar el teléfono para comunicarse con un familiar o con un amigo, un pariente lejano. Pero rápidamente tuvieron la dicha de ver los avances tecnológicos y ahora hasta se enojan cuando envían un mensaje y no llega de forma inmediata, o no les llega tampoco de forma inmediata. Nuestros abuelos y padres, que con muy poco hicieron mucho y lograron traernos hasta acá donde nos encontramos hoy. Muchos de ellos, que sin saber leer y escribir, trabajaron para educar sus hijos y conocían perfectamente el significado de las palabras sacrificio, trabajo, esfuerzo, valentía. Para ellos es toda nuestra admiración. El año pasado, en el mes de diciembre, murió una de mis tías de más de 80 años, de esta generación. Levantó 11 hijos. Ayer recibimos la noticia que está otra tía también en ese mismo estado, en las últimas de su vida. Y es un momento oportuno para reflexionar en ellos, en aquellos que levantaron esas familias y ese legado que nos dejaron. Y saben que de una forma muy similar, en el contexto cristiano, también se está yendo aquellos hombres y mujeres, verdaderos siervos de Dios, de corazón íntegro, fervientes y dispuestos a dar su vida por el nombre de Cristo. Pero la obra de Dios debe continuar. Y quienes estamos aquí para tomar el testigo, ese relevo generacional, debemos tener clara la importancia del asunto. Yo creo que aquí hay muchos hermanos que recibieron el Evangelio de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Yo sé que es así. Y yo sé que muchos hermanos dan testimonio de la forma como vivían el Evangelio esas personas. Ellos nos dejaron un legado bastante grande. Y es tiempo, hermanos, de que seamos nosotros quienes tomemos ese relevo y que estemos a la altura de lo que Dios hizo también a través de ellos. Por eso el libro de Josué me gusta mucho, porque despierta en cada uno de nosotros el valor que necesitamos darle a la misión que Dios nos ha encomendado. Así como Moisés fue sucedido por Josué, y éste necesitó de toda la fortaleza y la presencia de Dios en su vida, a nosotros también nos corresponde asumir con valentía y dependencia divina nuestra tarea. Josué, cuyo nombre en griego es el equivalente al nombre de Jesús, pertenecía a la tribu de Efraín. Había sido ayudante de Moisés durante unos 40 años en el desierto. Era un valiente guerrero que, según se cree, a sus 85 años recibió el relevo.
Dato interesante. A veces pensamos que Josué era un muchachito, un joven, que cuando el Señor le dice todas estas cosas, que cuando muere Moisés era un jovencito, pero no, se cree que tenía unos 85 años cuando murió Moisés. Y tardó unos 6 años en conquistar la tierra prometida y dirigió a Israel unos 25 años. Es decir, que Josué murió aproximadamente a la edad de 110 años. En la misión encomendada por Dios, Él le pide algo muy puntual y al mismo tiempo le hace una promesa en varias oportunidades. Dios le promete que estará con él y nunca lo desamparará, pero le pide que se esfuerce y sea valiente. Algo también muy valioso para nosotros en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos recordar esto en estos tiempos, que Dios es nuestro sostén y guía, pero que demanda de nosotros esfuerzo y valentía, porque el camino no es para nada fácil. Y eso puede traducirse entonces como fortaleza espiritual. Y hay 3 asuntos en el mismo pasaje donde se hace necesaria esa fortaleza espiritual. Y el primer asunto donde nosotros encontramos esa fortaleza, o se menciona esa fortaleza espiritual asociada a algún aspecto, es en el versículo 6. Ya sabemos el contexto. Josué está recibiendo el relevo de Moisés, y de manera que Dios primero le dice que Él va a estar con él, pero en el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En primer lugar, la fortaleza espiritual es necesaria para estar a la altura de nuestra misión. El Señor sencillamente lo que está diciendo a Josué, lo que le está aclarando, es que Él lo va a acompañar, que Él no solamente lo va a guiar en el camino, sino que lo va a revestir de todo su poder, lo va a revestir también de toda su fuerza, para que emprenda y para que logre el objetivo por el cual el Señor lo ha designado, ese objetivo que el Señor ha trazado para él. El mandato para Josué era claro: esfuérzate y sé valiente. Y la razón también lo era. Dice la última parte del versículo, la segunda parte del versículo: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué tenía la enorme tarea, no solo de continuar con la labor de Moisés, sino que sería el encargado de culminar la misión. El objetivo final, que era introducir al pueblo en la tierra. Y para eso necesitaba de toda la fortaleza espiritual. Pero había algo de gran valor. Dice Dios: la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios había hecho una promesa a los hijos de Israel y su palabra es inquebrantable. De modo que la magnitud de la responsabilidad de Josué cobraba mayor valor o importancia al tratarse de un asunto donde Dios mismo estaba comprometido. Josué tenía una gran misión y necesitaba fortaleza espiritual para estar a la altura de esa misión. Ahora bien, apreciados hermanos, nosotros también tenemos una gran misión en esta vida. Dice John Piper, uno de los grandes evangelistas y misioneros de los últimos tiempos, que la misión de la iglesia es la alabanza de la gloria de Dios y que su gran tarea es la predicación del evangelio. La misión suya y la misión mía aquí en esta tierra
En primer lugar, es la alabanza de la gloria de Dios. Y nuestra gran tarea es hacerlo a través de la predicación del Evangelio. Es honrar a Dios, adorar a Dios, porque hemos sido creados, dice el Señor, para gloria mía los hice, los formé y los hice. Para alabanza de su nombre. Esa es la gran misión nuestra aquí en la tierra. Construimos hermosas familias, empresas, patrimonios, pero ese no es el propósito final de Dios con nuestras vidas. Amamos aquello que Dios nos ha dado, pero realmente el propósito final de Dios con nuestra vida, nuestra verdadera misión, es la alabanza de la gloria de Dios. Es cumplir con la tarea encomendada por Él. Por eso necesitamos estar a la altura de esa tarea. Y parece que muchos cristianos en el mundo no se han enterado aún cuál es el propósito de Dios con ellos y en ellos. Somos instrumentos de Dios, somos embajadores de Cristo. Nuestro compromiso es con Dios, es honrarle a Él, es servirle con devoción y sacrificio, con amor, con entrega. Si la tarea y la responsabilidad de Josué era grande, imaginemos la magnitud de la nuestra. Si Dios a Josué le recuerda que lo que le está encomendando era importante, porque Él mismo había dado su palabra, ahora pensemos en la grandeza de nuestra misión. Si Dios no solamente ha dado su palabra de salvación para el mundo, sino que también ha dado a su Hijo, su único Hijo, para garantizarlo. Y a nosotros entonces nos ha hecho portadores de su mensaje. Por eso, si Josué necesitaba revestirse de esfuerzo, de valentía, si Josué necesitaba de esa fortaleza espiritual, cuánto más nosotros también, en medio de un mundo tan difícil, necesitamos estar revestidos de esa fortaleza espiritual. Porque en segundo lugar encontramos que en el verso 7 y el verso 8, dice el verso 7 y el verso 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En segundo lugar, entonces encontramos que la fortaleza espiritual es necesaria para obedecer fielmente la palabra de Dios. Y es que se necesita fortaleza espiritual para obedecer a Dios. Y usted pensará que no, o alguien pensará que no, que solamente se requiere fe, pero también se requiere fortaleza espiritual. Por eso dice, esfuérzate y sé muy valiente. Israel tenía solamente un pequeño fragmento de lo que tenemos nosotros hoy en toda la Biblia. Cuando dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, se está refiriendo a ese pequeño fragmento de la ley. Por eso se le pide a José ser muy cuidadoso en obedecer lo que está escrito en ese libro. No podía apartarse ni a izquierda ni a derecha. Esa es la idea, de cumplir con fidelidad la palabra de Dios, de trazar y caminar por el camino recto y correcto. Tras el mandato también hay una promesa real, y es la prosperidad que viene por la obediencia de Dios. Dice la última parte del versículo 8,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obedecer al Señor trae verdadera prosperidad, trae bendición. Qué satisfactorio es hacer lo correcto, lo justo, lo recto. ¿Cómo se siente usted cuando obra de forma correcta? ¿Cómo se siente usted cuando hace algo honesto? Que es lo normal que debemos hacerlo, pero como nosotros estamos más inclinados hacia el pecado y hacia la maldad, quizás cuando hacemos y tenemos acciones honestas, correctas, y nosotros mismos nos damos cuenta de esas acciones que hemos tenido, nos llenamos de satisfacción, porque hemos obrado correctamente. Qué satisfactorio es entonces tener esa certeza de estar yendo por el camino correcto, por el camino auténtico. Es necesario entonces la fortaleza que viene de parte de Dios para obedecer fielmente la palabra de Él. Porque es a través de la obediencia del Señor que usted y yo podemos hacer lo que corresponde, lo que es justo. Por eso el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es la guía del hombre. Es decir, que nuestras palabras también deben estar conforme a las Escrituras, la meditación constante y guardar lo que Dios ordena son de gran provecho a nuestras vidas. Así como Josué necesitaba de mucha fortaleza espiritual para obedecer fielmente al Señor, de la misma manera, nosotros en este tiempo necesitamos con mayor diligencia oír atentamente la voz de Dios, porque hay muchas voces que intentan confundirnos. Hay muchas voces por allí diciendo que hablan de parte de Dios. Hay muchas voces por allí también llevando no solamente al hombre sin Cristo, sino también al cristiano, llevándolo por caminos equivocados, erróneos. Concentre su atención y agudice su oído para oír a Dios. Y no solo para oírlo, también para obedecerlo. Que nadie se equivoque. Cuando el hombre decide apartarse de Dios, termina adorando cualquier otra cosa. Siempre que el pueblo de Israel dejó a Dios, se inclinó en adoración a otros dioses. Esta es la muestra que el ser humano, por diseño, está dispuesto para la adoración. El hombre que dice: yo soy un hombre libre y decido no creer en Dios y apartarme, terminará adorando o creyendo en cualquier otra cosa, pero terminará adorando algo. Es la historia de la raza humana, es la historia del pueblo de Israel que nos permite visualizar un poco más el comportamiento de todos nosotros. Apartarse del Señor es la peor de las locuras que el hombre puede cometer. Apartarse de la palabra de Dios es lo peor que nosotros, o la peor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. De modo que lo mejor que podemos hacer es adorar y obedecer al Señor, al Dios correcto. Es muy triste y lamentable gastar la vida en vanidades ilusorias. Gastemos nuestra vida, apreciados hermanos, en oír y en obedecer al Señor. Invirtamos en eso. Así como invertimos tiempo, dinero, recursos, en tantas cosas de este mundo, ¿por qué no invertimos tiempo en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios?
¿Por qué no invertir tiempo en algo que permanece para vida eterna? ¿Por qué gastamos lo que gastamos, invertimos tanto en cosas temporales de acá? ¿Por qué no invertimos tiempo y recursos en aprender de Dios y de su palabra? Al fin de cuentas, el provecho es para nosotros mismos. Dice la última parte, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El provecho no es para Dios, ni siquiera para otro que está a nuestro lado, es para nosotros mismos. Lo que usted invierte en conocer a Dios, el tiempo que invierte en acercarse a Él, el provecho es para usted mismo, no es para ninguno más. Que otros más adelante se beneficien porque usted puede proyectar y irradiar y enseñar a otros lo que ha aprendido es otra cosa. Pero el primer beneficiado cuando se acerca a Dios es usted mismo. ¿Por qué el hombre no lo quiere hacer? ¿Por qué ese afán de destruirse? Yo a veces me pongo a pensar que la raza humana, la especie humana, no se ha extinguido porque realmente Dios es muy bueno y misericordioso. Pero nosotros los seres humanos hacemos cualquier cantidad de locuras y estamos empeñados en destruir, autodestruirnos, hasta en la alimentación, en lo que hacemos. Los alimentos más pesados y difíciles de digerir, que sabemos que son así, es lo que nos gusta consumir por las noches. Tantas cosas que practicamos, tanto resentimiento, tanto odio que el hombre guarda en su corazón, que al fin de cuentas hace daños a su propia vida. Tanto odio hacia los demás, tanto egoísmo, tanto materialismo. Tantas cosas que el hombre hace en procura de autodestruirse. Y gasta dinero, esfuerzos y tiempo en esas cosas. Pero el plan de Dios es otro. Que usted se acerque a Él, que yo me acerque a Él y a su palabra y pueda entender y comprender que lo mejor y más inteligente y sabio que puedo hacer para provecho mío es acudir de rodillas al Señor y aprender de Él, aprender en su palabra. Es por eso, hermanos, que es para los valientes la obediencia a Dios. Y se requiere de toda la determinación y una gran fortaleza espiritual guardar los preceptos divinos en medio de un mundo que legisla solamente para satisfacer sus apetitos carnales y rebelarse contra su Creador. Necesitamos de toda la determinación y mucha fuerza espiritual para obedecer la palabra de Dios. Porque hoy día nos piden que obedezcamos cualquier tipo de locura. Y todo el mundo corre tras eso. Pero llegará el tiempo en que lo más difícil para cualquier mortal aquí en la tierra sea ser seguidor de Dios y de su palabra. Porque todo el mundo gira en contra a su Creador, a su Hacedor. Por eso, hermanos, si usted quiere ser rebelde en este mundo, siga a Cristo. Siga al Señor, obedezca su palabra. Es el mayor acto de rebeldía en este mundo que podemos hacer. Declararnos seguidores fieles de Dios y de su bendita palabra. Y en tercer lugar, lo que Josué tiene que hacer, lo que el Señor le está diciendo también a Josué, está en el verso 9. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
El tercer aspecto que encontramos acá es que la fortaleza espiritual es necesaria para confiar plenamente en Dios. Al final, Dios le vuelve a recordar a Josué por tercera vez. Ya le ha dicho 2 veces, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Y al final le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Es la tercera vez que se lo dice, esforzarse y ser valiente. Y le hace un llamado a confiar en Él. Y la base de esa confianza está fundamentada en una promesa. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa de confianza. Dios mismo estará haciéndole compañía. Apreciado hermano, yo sé que la vida cristiana no es fácil. Lo fácil es seguir el camino que llevábamos. El camino que todos quieren y desean, ese camino amplio, ancho, espacioso. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos una gran responsabilidad y nuestra obediencia requiere que sea absoluta y para eso necesitamos confiar en Dios. En este mundo convulsionado por el pecado, que parece un volcán a punto de hacer erupción, la misma Escritura advierte del estado de las cosas en los últimos tiempos. Estamos viviendo nosotros esos escenarios. Por eso, es posible que en el camino nos llenemos de preocupaciones, de angustias y hasta de dudas. Josué tampoco ingresó inmediatamente y sin tropiezos a la tierra prometida. Dios nunca le engañó diciéndole que sería algo sencillo. Él estaba allí a las puertas. Moisés logró ver la tierra, pero Josué se tardó 6 años aproximadamente en ingresar. Dios nunca ha pintado paisajes para esconder realidades desagradables a los hombres. Dios es tan sincero como sincera es su promesa de estar con nosotros siempre. Por eso, hermanos, podemos estar seguros que aunque no comprendamos muchas cosas, Él sí sabe lo que hace y tiene control absoluto de todo. El reino de Dios es para hombres y mujeres valientes. Dios tampoco obliga a nadie a caminar con Él, pero sí podemos estar seguros de 3 cosas: que nos dará la fortaleza espiritual para estar a la altura de la misión, para obedecer con fidelidad la misión y para que confiemos plenamente en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos un Dios que es más grande que cualquier obstáculo que haya en el camino y que la misma responsabilidad que Él mismo nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre bueno y Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de meditación de tu palabra. Te doy gracias, Dios, porque en este momento podemos reconocer que necesitamos de toda tu fortaleza, que necesitamos, Señor, de toda tu guía y de toda tu compañía para continuar por este camino que conduce al encuentro definitivo y eterno a tu lado, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.